de segundo grado, ¿no? Con respecto a X y con respecto a Y, en un sistema dimensional. Esto es igual a 0. ¿Esto qué significa, señores? Que estamos frente a una ecuación diferencial, ¿no? Una ecuación diferencial de tipo homogénea, cuando es igual a 0, ¿no? Y por lo tanto tenemos otra ecuación, ¿no? Que se nos presenta también con una derivada al cuadrado de u. Esta u es una función desconocida, ¿no? Si yo analizo un secador, ¿no es cierto?, de un proceso productivo, señores, entonces esta u desconocida, cuando hay transferencia de calor por conducción y convección, esta u desconocida, yo puedo reemplazar, ¿por qué? Por la temperatura. Es decir, a al cuadrado por t, a sobre derivada de x al cuadrado. Entonces, estaríamos frente a un perfil de las temperaturas, ¿no? En este caso. Entonces, yo para poder tratar estas ecuaciones y darle una solución a este tipo de ecuaciones, señores, yo tengo que tener en consideración las condiciones de Born o las condiciones de contorno. Hay dos tipos de condiciones. De Derwich, donde u, la función desconocida u es igual a la función f1, f sub 1, ¿no? Y Newman es la derivada de la función desconocida de u con respecto a n. Esto es igual a la función 2. Entonces tenemos un gráfico que se nos presenta, ¿no? Donde esto es el límite, ¿no? El límite, ¿no? Y tenemos la condición de contorno inicial y la condición de borde final, ¿no? Entonces, ahí tenemos, señores, las condiciones, ¿no? Están graficadas en este esquema. Entonces, cuando yo quiera resolver, por ejemplo, esta ecuación de Laplace, ¿no?, por medio de las técnicas de métodos numéricos, en este caso, diferencias finitas, ¿no? Entonces, yo tengo que transformar este primer término de esta primera ecuación, señores, tengo que transformar esta ecuación diferencial, ¿no?, por aproximación de diferencias en un sistema de ¿qué? En un sistema de ecuaciones lineales. De tal modo, de tal manera que yo pueda, ¿qué cosa? Yo pueda calcular, en este caso, las temperaturas desconocidas. Lógicamente, la que estoy analizando, ¿no?, en el proceso del secado, ¿no? Entonces, el perfil de temperaturas, es decir, ¿cuál es la temperatura óptima del proceso de secado, ¿no? Entonces, yo hago uso de estos métodos de diferencias finitas, señores, ¿no?, a fin de encontrar, ¿qué cosa? Ese perfil de temperatura o la temperatura óptima de operación. O también puede ser la temperatura o el tiempo óptimo de residencia del, ¿cómo se llama? En este caso, de un fluido cualquiera, ¿no? En el secador puede ser, ¿no? Entonces, resumiendo, señores, yo lo que quiero o lo que deseo es que aplicar, ¿no es cierto?, el proceso de discretización para resolver esta ecuación diferencial parcial, ¿no?, en una ecuación, un sistema de ecuaciones lineales, ¿no?, de tal manera que yo pueda resolverlo por aproximaciones o por un método o por un proceso de, ¿cómo se llama?, con el proceso de discretización, con el proceso de discretización.
¿no? Igual, esta ecuación también lo puedo, utilizando esta ecuación de Poisson, también puedo utilizarlo, sino que es una función de x y y, ya no es igual a 0, sino es una función, en el segundo miembro es igual a la función de las variables independientes x y y. Entonces, eso serían las condiciones de borde y la ecuación diferencial parcial elíptica, ¿no? Estas son, a este tipo de ecuaciones diferenciales, ¿no? Luego, ejemplo, la ecuación de Laplace. Ahí tenemos. Si tenemos derivada al cuadrado de la función desconocida sobre derivada de x al cuadrado más derivada al cuadrado de u sobre derivada al cuadrado de y es igual a 0. ¿No? Es la ecuación de Laplace. Con la función de u es igual a f sub 1 en t. Es un símbolo griego, ¿no? Que significa esto las condiciones de contorno. Es decir, la pregunta que surge es, ¿qué deseamos encontrar? ¿Cómo vamos a resolverla numéricamente? ¿Qué conceptos debemos utilizar? ¿No? Entonces, para poder contestar a esas interrogantes, señores, ¿no? Lo que hacemos es, ¿no? Lo que hacemos es aplicar la ecuación de Laplace o tomar como ejemplo la ecuación de Laplace. Por ejemplo, la ecuación de Laplace donde quiero encontrar la distribución de la temperatura en un estado estacionario. Esta ecuación de Laplace, cuando es igual a 0, significa que es una ecuación diferencial de tipo homogénea, está en una condición de estado estacionario, no está en estado no estacionario, es decir, no está en estado dinámico o trasciente, sino que está en estado estacionario. Considerando la ecuación de Laplace, ¿no? Yo puedo escribir esta ecuación, esta de acá, señores. Esto puedo escribirlo. Puedo escribirlo de la siguiente manera. Este de acá, señores, acá tienen. ¿Están observando? Ahí está. De acá, esta ecuación. Ahí está. Entonces, considerando la ecuación de Laplace, yo puedo escribir en forma vectorial, ¿no? En forma vectorial es nabla al cuadrado, ¿no es cierto? Por la función desconocida u en función de x y y. ¿No? Ahí tenemos, señores, ¿no? La ecuación escrita en esa forma. ¿No? Este es igual a 0. Donde x, ¿no? está entre estos rangos. X es mayor igual que 0, pero menor o igual a 4. Donde y es mayor o igual que 0 o menor o igual a 4. Está en estos límites, ¿no? O en esos rangos. Y con las condiciones de frontera. Hemos dicho que ahí, ¿no? Estamos utilizando en este caso la condición de Dirichlet, ¿no? ¿Para qué? Para poder solucionar esta ecuación diferencial, es decir, la ecuación de Laplace, ¿no? Entonces, esta función desconocida es 0 y 0 y acá, 0 y. ¿Y esto es igual a qué, señores? Es igual
No, es igual a una función exponencial elevado a y menos coseno de y. Es decir, señores, tenemos una función exponencial menos una función trigonométrica, coseno de y. Y luego tenemos u, reemplazo u, acá en este caso es igual a y coseno de 4, reemplazando, ¿no? Reemplazando sus límites, ¿no? Entonces, yo obtengo, ¿qué cosa? Yo obtengo, señores, esta condición de borde, donde interviene una función exponencial y una función trigonométrica, ¿no? Igualmente, en este caso, el coseno de x menos e a la x. Acá es e a la y, es a la x, con respecto a la dirección x. Igual acá, ¿no? Con x es igual a 4, ¿no? Es decir, reemplazo, señores, y obtengo esta relación, ¿no? Estas son las condiciones de frontera. Para entender mejor esto, señores, ¿no? Para que tengan un entendimiento cabal, vamos a desarrollar un ejemplo, ¿no? Ejemplo donde yo voy a, ¿qué cosa? Yo teniendo la ecuación de Laplace, voy a transformar esa ecuación diferencial parcial en un sistema de ecuaciones lineales. Una solución aproximada, ¿no? Y el gráfico correspondiente en 3 dimensiones, en x, y la función desconocida u, ¿no? Tenemos su comportamiento. Es un comportamiento de tipo sinusoidal, ¿no? Su gráfico. Eso lo vamos a ver después. Es decir, cómo es la distribución de la temperatura sobre la placa, ¿no? Es decir, en X y Y. Ahora bien, lo que más nos interesa es esto. ¿Cómo resolvemos? Usando el método de diferencias finitas. El método de diferencias finitas es, señores, es una técnica numérica, ¿no? Que nos permite, ¿qué cosa? Discretizar el dominio. El dominio. ¿Cuál es el dominio? Si retrocedemos un poco, este es el dominio, señores, ¿no? Es el espacio geométrico, ¿no? Que está en función ¿cómo se llama? De T, de las condiciones de... ¿no? Ese es el dominio. Ahora, para utilizar esta técnica numérica, tengo que aproximar los operadores diferenciales por operadores de diferencias. Es decir, señores, ¿no? Fíjense, el primer término de la ecuación de Laplace, señores, acá tengo, ¿no? Y esto puede ser discretizado. Es decir, señores, vamos un ratito, un momento. Es decir, señores, ¿Aló? Néstor. todo eso, señores, todo eso se llama malla nodal. Sí, pero me quiero su correo para descargar, pues, Hey, y te vas a dar para descargarlo. Malla nodal. Sí, su correo. Ahí tenemos. Nodal. ¿Ese es el correo?
Sí, pero el correo con letras y con Todo números. este, señores, todo lo que estoy encerrando, La ¿no? contraseña, la Este contraseña, señor, me da ese DNI. se llama la malla nodal. Y estos puntos, ¿no? Este de acá, señores, Ah, pues estos miren, puntos se llaman nodos. Este es un nodo central y estos son los nodos adyacentes. Los nodos adyacentes. Si tomamos como ejemplo, señores, ¿no? Como ejemplo, por ejemplo, de las temperaturas, ¿no sabe ¿no? poner los pide? Estos de acá, señores, estas son las temperaturas circundantes o las temperaturas desconocidas que vamos a determinar. ¿Mediante qué? Mediante, mediante el proceso de discretización, ¿no? ¿Discretización de qué? Del primer término, ¿no? Del primer término de la ecuación de Laplace. Ahí está. Esto es el nodo central es I, J. A la derecha es positivo, ¿no es cierto? Hacia abajo es negativa, IJ menos 1. Para la izquierda es negativo, es I menos 1, J. Y para arriba es positivo, I es J más 1. Entonces, todo esto, señores, se llama malla nodal. Es decir, señores, yo estoy discretizando, ¿no? ¿Mediante qué cosa? Mediante la utilización de puntos, ¿no? Llamados nodos. ¿Para qué? Para determinar en este caso, ¿qué cosa? Las variables desconocidas que voy a determinar. En este caso puedo poner como ejemplo las temperaturas. A ver. Entonces, una vez que yo discretizo por diferencias, este de acá se llama por diferencias, ¿no? Operadores diferenciales, ¿no? Por operadores de diferencias, señores, ¿no? Es igual a 1 menos I, J menos 2U I J más I más 1. Entonces, esto de acá, señores, en el término en el denominador, significa el paso, el tamaño de paso. Este tamaño de paso también, este tamaño de paso puede ser en función de ¿qué? De delta de X o delta de Y. Delta de Y, ¿no? En este caso está usando el término H, es el tamaño de paso. Es decir, en X sería esto de acá, acá el X, delta de X. Delta de X, en este límite, en estos dos límites. Y acá sería delta de Y. ¿Sí? Delta de Y. Ahí está. Delta de X. Entonces, yo al resolver, señores, ¿no? Es decir, este término que está escrito como una ecuación diferencial parcial, ¿no es cierto?, de segundo grado, es decir, derivada de a al cuadrado sobre u sobre derivada de x al cuadrado. Esto mismo, ¿no es cierto?, se desdobla. ¿Cómo se desdobla esto de acá? Para que tengan una idea. Entonces,
ese delta de A lo puedo escribir de esta manera, o lo puedo expresar de esta manera, señores. Lo puedo escribir como U sobre derivada de X, ¿no? Ahí así, abro otra, derivada de U, U es acá, Todo lo que está para sobre acá, todo está acá. sobre derivada de X. Factores que no favorecen el crecimiento. ¿Dónde está? Derivada de Y aquí me lo X. apúrate, ya está, ya. Ahí está. Al desdoblar, esto es igual a esto de acá, ¿sí o no? ¿Me están entendiendo, muchachos? A ver, Rudy. Factores que no favorecen el crecimiento. A ver, Rudy. Un ratito. Buenas tardes. A ver, ¿están entendiendo o no? Ingeniero. ¿Estás entendiendo? Apúrate. Dime Rudy, la respuesta. ¿estás entendiendo o no? Sí, ingeniero, ¿sí me escucha? Ay, ¿Son ya. factores que no favorecen o que favorecen? Entonces, este primer término de la ecuación de Laplace lo puedo escribir así, ¿Cuál es? ¿no es cierto? Y puedo considerar por separado, ¿no? Y al sumar algebraicamente me va a dar Factores que favorecen el crecimiento. ¿Qué te dice ahí? toda esta operación, esto de acá, ¿no? Sandra, Estos son los nodos centrales y los nodos adyacentes. Nodos adyacentes, ¿no? Entonces, escribiendo ya en un laplaciano, Laplace, ¿no? Entonces, al cuadrado I, J, U es la función desconocida, o también puede ser P por IJ. IJ, ahí está, este de acá. Esto es igual a ¿qué? A toda esta expresión. Cuando hemos realizado para X, también hacemos de la misma manera para Y, en el segundo término. Es decir, señores, en el segundo término, ¿no? Entonces, obtenemos esta expresión de acá. En vez de H, tamaño de paso, en vez de, yo puedo utilizar delta de X o delta de Y, depende de en qué dirección estoy o me encuentro, ¿no? Entonces, habla fuerte, así como le dices esa frase, así como me gritas, hable fuerte. Entonces, voy a borrar esto de acá, porque si no... Habla claro, hija. Habla fuerte, claro. Parece que has comido más que comiendo. El crecimiento sabes cómo lo infiere. Ya, ¿qué cosa tiene que ver eso con los factores que no favorecen el crecimiento? ¿Dónde está? Ahí está, tú no te lo ves en tu cara. Subrayalo en tu cuerpo. Factores que no favorecen. ¿Cómo se deduce? Ahí está. Usar aproximaciones de derivadas. Límite del cociente incremental. El límite de la primera derivada, ¿no? Tengo que usar límite. X más H. HX es la dirección, más H es la
H es, Y H es el tamaño de paso, menos f de x sobre H. Cuando H tiende a 0, señores, y la primera derivada de la función x es igual a esto. En realidad es i más 1 menos i sobre h, ¿no? Entonces, es una aproximación buena solo para h pequeños, o sea, para tamaños pequeños, ¿no? H para tamaños pequeños, pequeñísimos funciona, pero para tamaños ya un poco más diríamos, más grandes, señores, ya no funciona. Es decir, funciona para derivadas, solamente para derivadas y puntos infinitesimales, para puntos pequeñísimos, señores. ¿Cómo se deduce? Ahí está. La fórmula de diferencias centradas, la fórmula central de orden 0H2, supongamos que esta función que pertenece a C3AB y que es H menos H. Entonces, tenemos ahí está esto de acá, ¿no? Lo que hemos visto anteriormente. Es más, existe un número tal que está acá. Más que. Esto es el error de truncamiento. Y para encontrar ese error de truncamiento, señores, ¿no? ¿Se basa en qué? En la utilización de la serie de Taylor. Oh, acá tenemos. Y esta es, señores, es igual a esto. Este error de truncamiento. Es decir, señores, yo, por ejemplo, yo tengo 200 ecuaciones y 200 incógnitas, ¿verdad? Entonces, aplicando matrices, inversión de matrices, señores, aplicando la inversión de matrices, ¿no? Nos va a dar un error. Más que todo, el error por redondeo. Ese error, señores, de todas maneras, ¿qué cosa? Va a afectar a la solución que estamos buscando, a la solución aproximada que estamos buscando. Entonces, lo que hay que hacer es minimizar, ¿no?, estos errores. ¿A fin de qué? A fin de que no contamine, ¿qué cosa? O no afecte el error relativo, más que todo el error relativo, o el error absoluto, ¿de qué? Del proceso de aproximación. Es decir, señores, por ejemplo, al hallar la temperatura óptima del secado, señores, ¿no?, mediante la aplicación de técnicas numéricas, ¿no?, la aplicación, es decir, mediante el modelamiento de ecuaciones diferenciales parciales y solucionando por técnicas numéricas, como en este caso es de diferencia finita, señores, ¿no? De todas maneras, señores, va a afectar el error de redondeo. Entonces, lo que hay que hacer es minimizar lo mínimo. Si el error es un 2% o 1.52%, es demasiado. Debe estar en 1 o 1.5 más. Un error ya de grosso modo, ¿no? Debe estar menor o igual que 1%. Es aceptable. Es decir, señores, la aproximación que estamos haciendo ¿qué cosa? Va a converger, ¿no?, para encontrar ¿qué cosa? En este caso, la temperatura óptima. Va a converger a la solución que estamos buscando. Es decir, señores, ¿en qué consiste ello? Son dos condiciones básicas. Hay dos condiciones básicas que debe cumplir: la convergencia y la estabilidad en las operaciones. Esta convergencia, señores, es decir, cuanto más tenemos más términos, ¿no?, más términos, utilizando la, ¿cómo se llama? Utilizando
la serie de Taylor, ¿no? O los polinomios de Taylor, señores, cuando tengan más términos, ¿no? Va a ser más preciso. Pero ¿qué pasa? Va a converger en una solución a la solución que estamos buscando. Pero, ¿qué pasa? Que va a insumir más tiempo en el proceso, en el tiempo de cómputo. Es decir, la máquina va a gastar más tiempo en encontrar, ¿qué cosa? La solución buscada. Cuando tiene mayor cantidad de términos. Y lo inverso. Cuando tiene pocos términos, señores, ¿no? Se alcanza rápidamente la convergencia. Es decir, la solución que estamos buscando. Pero no es tan preciso. No es tan preciso. Entonces, lo que se quiere es, lo que estamos acá haciendo es predecir, ¿qué cosa? Predecir la temperatura óptima del proceso de secado. Es un ejemplo que estoy dando, ¿no? Mediante la utilización de las ecuaciones, de la transferencia de calor por conducción y convección. Todo eso tengo que escribirlo mediante ecuaciones diferenciales parciales. Y esas ecuaciones diferenciales tengo que cosa. Tengo que transformar en una ecuación, en un sistema de ecuaciones un sistema de ecuaciones lineales, ¿no? ¿Por qué? Por la discretización, es decir, por la aproximación de diferencias. Entonces, señores, hay que tener bastante cuidado. Lógicamente, yo para hallar, por ejemplo, la temperatura óptima del secado, ¿no? No es que yo voy a resolver ¿cómo se llama? La ecuación y voy a obtener el resultado, ¿no? mediante el empleo de técnicas numéricas, en este caso de diferencias finitas, sino que yo tengo que tener en consideración, señores, otros parámetros de operación del secado. Por ejemplo, tiempo del secado, tiempo de residencia del secado, la geometría, en este caso del equipo, el tipo de geometría que posee, en este caso, si es un secador de tipo cilíndrico, escribiré, ¿qué cosa? Las ecuaciones en coordenadas cilíndricas, en la dirección radial como en la dirección axial. ¿De acuerdo? Entonces, yo tengo que tener es decir, se tienen en cuenta varias variables de interés que nos interesan. Lo más importantes. Solamente vamos a considerar las que tienen los que son más importantes. ¿En qué? En la operación del secado. ¿A fin de qué? A fin de programar, señores, ¿no? Programar y encontrar, ¿qué cosa? Esta temperatura, ¿no? Pero utilizando, ¿qué cosa? Utilizando el método de diferencias finitas. En este caso es diferencias centradas. Este caso de acá. Es una diferencia centrada, porque tenemos el nodo central y los nodos y las temperaturas de los nodos circundantes acá, ¿no? Entonces es un nodo de diferencias centradas, ¿no? Más de su error hay que tener más su error de truncamiento. ¿Cómo se deduce? Ahí está, señores. Usamos la fórmula de Taylor de orden 2 de f alrededor de x para x menos h y fx más h. Cuando es positivo, señores, ¿no? Ya hemos visto qué cosa es la serie de Taylor, ¿no? Tenemos f' de x más la función de x más f', o sea, la primera derivada de x por h. En vez de h, nosotros hemos puesto x menos a, ¿no es cierto? Elevado a 1, ¿no? Entonces, acá lo está poniendo de frente el h, el tamaño de paso. Acá es una función de f2 más x h2 sobre factorial de 2, más la función de 3
elevado a h al cubo por el factorial de 3, ¿no? Cuando este es positivo, todos los términos son, en este caso, son positivos. Si es negativo, es decir, uno es negativo y el otro es positivo, y el siguiente es negativo, cuando es negativo, ¿no? Entonces, restamos estos problemas, ¿no? Vamos a poner la ecuación 1 y esta ecuación 2, restamos y obtenemos esto de acá, ¿no? Esto de acá, señores, en un ratito, un momentito. Ahí está. La función de x más h menos f, aquí, función de x menos h. Ahí está. Estamos restando. Por eso es negativo. Y acá es 2f, ¿no? 2f. Esto de acá, señores. ¿Cuál es 2f? Ahí está. 2f, ¿no? 2f. Y la otra es x más h, ¿no? 2f. Acá tenemos esa otra. Ahí. Más 3. Acá. Estamos restando, ¿no? Estamos restando. Ahí está. Factorial de 3. Donde f3 es continua, usamos el teorema del valor intermedio, ¿no? Usamos este valor intermedio. Volvamos un rato para ver. Vamos a borrador y borramos este acá. Entonces seguimos. F es continuo, usaremos el teorema del valor intermedio, ¿no? Este de acá, este es el valor es el término del valor intermedio, ¿no? ¿Cómo se deduce? Ahí está. Ordenando términos obtenemos este de acá. Primero, el primer término es la fórmula centrada. Este de acá es la fórmula centrada. Más el error de truncamiento. Un momentito, por favor. ¿Algo? Hola, ¿cómo estás? Te llamaba varias veces. Oye, ¿sabes qué son? Está como... No, ya está, como ya tenía, como sí tenía una semana. Se ha contagiado, es que el problema es que salió a ¿cómo se llama? Salió a una reunión de la empresa que estaba asesorando, a la playa. Después a las 9, regresó como a las 2, 3 de la tarde, y en la noche ya se sentía un poco mal. Al día siguiente ya se le complicó más con dolor muscular, empezó con
Así es que, pucha, el problema era, el calvario es para conseguir la tontería del oxígeno. Hemos estado en el seguro que atendían afuera, estaba en pleno frío, imagínate, lo dejamos ahí, será porque se muera, ¿no? Ya, entonces, he traído a la casa, estamos en la casa. Oye, Néstor, te llamo porque estoy en una clase, por favor, ¿sí? Algo te llamo. Ya, ok, entonces. Ya seguimos, entonces. Primer término, la fórmula central, y el segundo es el error de truncamiento. Ahí tenemos este error de truncamiento y a continuación usaremos la siguiente notación. Fi más 1, ya 2H. Entonces, en este caso es el punto XJ. Para la derecha para la izquierda es negativo y para la derecha es positivo. ¿Sí? Acá. Fórmula de derivación. Las fórmulas de diferencia centrada son estas de acá. Segunda derivada, tercera derivada y la cuarta derivada, ¿no? Para entender más claramente, señores, este proceso de, ¿cómo se llama? De la utilización de diferencia finita, señores, ¿no? Vamos a hacer un ejemplo claro para que clarifique todo esto lo que estamos viendo. ¿Alguna pregunta, señores? Rudy, ¿alguna pregunta? ¿O alguien que tenga duda? Esto lo vamos a ver mediante la aplicación de un problema, ¿no? Mejor se entiende ahí. Ahí está tu YouTube, ahí está tu ¿No? Facebook, ahí está tu Entonces, Facebook. ¿qué hora Tú son? vienes a 18:05. Facebook. Un favor, unos 5 minutos para poder continuar. Un break de 5 minutos, ¿ya? Está bien, ingeniero. Ya está bien. Ya, ok. Traigan mis auriculares. No sé por qué se me buscan. Claro.
Mi profesor estaba haciendo clase, empezó a llorar, no sé qué le ha pasado. ¿Qué? Mi profesor se empezó a llorar. ¿Por qué? No sé, alguien le llamó y no está. Digo, ¿verdad? Mis compañeros están hablando. Así no, estaba llorando, empezó a llorar y después se cortó. Ahí la dejó la computadora. Mis compañeros están hablando, ¿qué pasó? Estaba llorando, Salvador, oye, ¿por qué no? Altérame. No está tía. Minutito ya, se fue. Ahí siguen, estamos esperando, ahí se ha parado. No está hablando, pero me han llamado y salió después.
Bien, señores, seguimos. Entonces, estas son las fórmulas de diferencias centradas, ¿no? Luego tenemos cómo se reduce f, ¿no? La función f. Ahí está. Entonces, a modo de ejemplo, vamos a deducir la fórmula OH2 para la función de derivada, de segunda derivada en x, ¿no? Tenemos x más c, ¿no? Todo es positivo, que como hemos visto anteriormente, y cuando es x menos h es negativo, ¿no es cierto? Entonces, acá es negativo, positivo, ¿no? Así. Sumando y desarrollando, eliminamos los términos que contienen derivadas impares. ¿Cuáles son esas derivadas impares? Esto de acá. Esto. Después, esto de acá. Solamente vamos a considerar las derivadas pares. 2 y 4. ¿No? Sumando los desarrollando, eliminando los términos que contienen las derivadas impares. ¿No? O sea, 1, 3 y 5. ¿No? Acá todavía es más 5, ¿no? En este 4 es, ya. Entonces, sumando tenemos esto de acá, ¿no? Más 2, ¿no? 24, ¿no? Haciendo la sumatoria correspondiente, obtenemos eso. Entonces, no voy a entrar en más detalles a esto, vamos de frente a lo que nos concierne, lo que nos interesa, ¿no? Del ejemplo. Veamos. Un momento. Vamos a unidades. Vamos ahí. Lo que hemos repetido, ¿no? En vez de usar IJ, estamos usando MN. Esta es el nodo central y los nodos adyacentes, ¿no? Acá, ¿cómo se derivan, ¿no? Cada uno
Este es M, arriba es M menos 1, ¿no? M más 1 y abajo M más 1 y este es la mitad, ¿no? M más 1 medio y M menos 1 medio, ¿no? Entonces acá mira cómo se ha desdoblado, mira, fíjense cómo se ha desdoblado a T, a X, ¿no? Si nosotros vamos a la ecuación de Laplace, es delta de X al cuadrado de T, ¿no es cierto? De delta de X al cuadrado. Todo esto desdoblo y escribo en función de sus diferencias. Ahí está, ¿no? Esto de acá. Esto es la malla nodal, ¿no? Y las cuadrículas, ¿no? Hay formas de diferencia de ecuación de calor, ¿no? Ahí está cada uno de ellos, está escrito, ¿no? En X y en Y, ¿no? En Y. Hemos escrito sus diferencias, ¿no? Y obtenemos, ¿no? ¿Cómo se llama? Esta ecuación, ¿no? Menos 4t, ¿no? T infinito, Tm infinito. Y luego tenemos las configuraciones, ¿no? De diferencias finitas. Tenemos las diferencias finitas centrales. En caso 2 es una diferencia con esquina interna, con convección, ¿acá? Interna, ¿no? Es una configuración geométrica. Otra, en el caso 3, tenemos una configuración. ¿Ah? Un momentito, por favor. Voy a decir. Ya, señores. Entonces tenemos configuraciones, ¿no? Diferentes configuraciones y y los puntos de los nodos situados en diferentes límites, ¿no? O contornos. Acá tenemos, acá en el caso 3, caso 4, nodo, ¿no? Nodo, se requiere este nodo está en la esquina superior, ¿no? Con convección. Acá es un nodo, ¿no? Con superficie plana, con flujo de calor uniforme. Este es el flujo de calor uniforme. Si ustedes comparan el caso 4 con el caso 2, acá no hay flujo, ¿no es cierto? Acá sí existe flujo, ¿no? Entonces son diferentes configuraciones, ¿no? Que vamos a utilizar en las técnicas numéricas, ¿no? Entonces, son diferentes ecuaciones nodales de diferencias finitas. Acá está. Lo que nos interesa es este ejemplo, para entender y tener claro la idea. Tienes un problema. Es un horno industrial grande, se apoya sobre una columna larga de ladrillos de arcilla refractaria, que tiene 1 metro por 1 metro de lado. Ahí está. En vez de H, ¿no? Estoy escribiendo como AX. Acá tiene 0.25, ahí es 0.25, ¿no? Según las condiciones del problema. Tenemos, ¿no? Dice, durante la operación en estado estable, en estado estacionario, la instalación es que las 3 superficies de la columna se mantienen a 500 grados Kelvin, ¿no?
las tres superficies. ¿Cuáles son esas superficies? Esta de acá, a este lado y al lado izquierdo. En cambio acá en el lado inferior hay flujo de calor, ¿no? A 300 grados Kelvin, flujo de aire a 300 y tiene una, ¿cómo se llama? Un coeficiente película de 10 watts por metro al cuadrado por grados Kelvin. Ya, entonces, mientras que la superficie restante se pone a un flujo de aire puro, a temperatura de 300 y H, coeficiente película por convección 10 watts por metro cuadrado grados Kelvin. Con un enmallado, ¿no? De delta de X es delta de Y es igual a 0.5. Si nosotros nos remitimos a los slides anteriores, señores, delta de X, delta de Y es el tamaño de paso, H. En este caso es X y Y, ¿no? Determine la distribución de temperaturas bidimensionales en la columna y la transferencia de calor de flujo de aire por unidad de longitud de la columna. Lo que nos piden es, señores, determinar, ¿no? La distribución de temperaturas, ¿no? La distribución de temperaturas bidimensionales en la columna y la transferencia de calor al flujo de aire por unidad de la longitud de la columna. Entonces yo tengo solución. ¿Qué se conoce? Dimensiones y condiciones de la superficie de una columna de apoyo. ¿No es cierto? Tenemos dimensiones y condiciones. Encontrar que dice distribución de temperatura y la transferencia de calor por unidad, ¿no? De longitud. El esquema es esto de acá, señores, ¿no? Tenemos ¿cuántos nodos? 3, 1, 2, 3, 6, 9, 12. 12 nodos en total, ¿no? Ese es el esquema, ¿no? De acuerdo a las condiciones del problema, ¿no? Y acá está fluyendo aire, ¿no? A esta temperatura y tiene un coeficiente pelicular de convección. Para resolver esto, señores, tenemos que hacer las suposiciones del caso. Es decir, señores, para resolver un problema hay que hacer las suposiciones. Es decir, hay que, ¿cómo se llama? Para simplificar, hay que hacer esta suposición. Uno, la condición es en estado estable, ¿no? Según la condición del problema, es en estado estacionario. Es la condición bidimensional en dos dimensiones, ¿no es cierto? En X y Y. Propiedades constantes. Las propiedades se mantienen constantes. No hay ninguna generación interna de calor. No existe ninguna generación interna de calor. No existe. Esas son las suposiciones para poder resolver este problema. Análisis, ¿no es cierto? Esta malla, señores, tiene 12, ¿qué cosa? 12 nodos, ¿no es cierto? 12 puntos nodales, ¿no? Donde se desconocen, ¿qué cosa? Las temperaturas, ¿no? Es decir, sin embargo, el número de incógnitas se reduce a 8. ¿A través de qué? A través de su simetría, en cuyo caso la temperatura de los puntos nodales a la izquierda o a la derecha, ¿no? Poseen simetría, debe ser igual a la temperatura a los de la izquierda a los de la derecha. Por lo tanto, ¿no? Se reducen a 8 puntos nodales, ¿no? Es decir, a 8 puntos nodales. ¿Cuáles son? 1, 3 y 5, ¿no es cierto? 3 y 5. 1, 3, ahí está. 1, 3 y 5. 1, 3 y 5. El 2, 4 y 6. 2, 4 y 6. ¿No?
2, 4 y 6. Y el resto es 7 y 8. 7 y 8. 7 y 8. 7, 7, 7 y 8. ¿De acuerdo? Entonces, los nodos 1, 3 y 5 son puntos interiores por los que las ecuaciones con diferencias finitas se infieren. Es decir, vamos a inferir de la ecuación. Entonces, en el nodo 1, este nodo 1, acá, este nodo 1, señores. Aquí es este nodo 1. Es igual a T2 más T3 más 500, ¿no es cierto? Más 500 y más el otro a este lado, también 500. ¿Cuánto sería? 1000, ¿no es cierto? Entonces, T2 más T3 más ambas caras, ¿cuánto es? La suma de ambas caras, 500 son 1000, ¿no es cierto? Menos 4T1, es la incógnita, 4T1 acá, esto, 4T1, es igual a 0, ¿sí? Es igual a 0, ¿no? Y en el nodo 3, vayamos acá, nodo 3, ¿a qué es igual? A T1, T4 y a T5 más 500, menos 4 veces T3, ahí está, T1, T4 y T, ¿cuál es? A ver, T1 más T4 más T5, ¿no es cierto? Más la cara que es 500 menos 4T, T3. T3, ajá, es igual a 0. Ahora, el nodo 5, vayamos a este nodo 5, ¿a qué es igual? A T3 más T6 más T7. Este es igual a ¿qué? A más 500. Ahí está. T3, T6, T7 más 500 menos 4T5 es igual a 0. ¿Están siguiendo la secuencia, señores? Sí, ingeniero. Ya, un ratito. Ahora, vayamos, ya hemos hecho esos nodos, ¿no es cierto? Ahora vayamos con los nodos 2, 4 y 6. 2, 4 y 6. 2, 4 y 6. ¿A qué es el nodo T2? El nodo 2 es igual a T1, ¿no es cierto? O T1, ¿no es cierto? Más T4 y más T1, o sea, 2 veces T1, ¿no? Más acá es, más en la parte superior, ¿cuánto es? 500. Entonces, veamos a ese. Nodo 2, T2, ahí está, 2T1, porque es simétrico, ¿no es cierto? Son iguales a ambos lados, tanto la derecha como la izquierda. T4 más 500 menos 4T, T2 es igual a 0. Nodo 4, vayamos al nodo 4. Este nodo 4, aquí es igual a T2 más 2T3 más 2 más T3 más este T3 es 2T3 más T6. ¿No es cierto? Vayamos ahí. ¿No? Entonces, T2, 2T3, T6 menos 4T4 es igual a 0. Y vayamos al nodo 6, a este nodo de acá, a este de acá. Aquí es 2 veces T5, ojo. Primero T más 4 más T veces T5, ¿no? 2 veces T5 más T8. Vayamos ahí. T4, 2T5 más T8 menos 4T6. ¿Cierto? Ahí está.
¿Cuántos nodos ya hemos escrito, señores? Hemos expresado, son 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Faltarían 7 y 8. 7 y 8. Ojo, están en el límite, ¿no? 7, 8, 8 y 7. Si están en el límite, señores, ¿no? Se sigue, ¿qué? Nodo 7. 2 veces T5. Arriba. 7. 2 veces T5. Ahí está. Acá. 2 veces T5. Más que T8. Más 2000. Vamos a ver. Más 2000. ¿Por qué es 2000, señores? Son 4 veces 500, ¿cuánto es? 4 por 5, 20. Son 2000, ¿no es cierto? Ahí tenemos 2000 menos 9T. Ya. Entonces, T7 menos 9T7, es decir, señores, 9T7. Acá. Esto de acá. Entonces, 7. ¿Por qué es 2000, señores? ¿Por qué es 2000? 2T7. 2 veces 7, ¿cuánto es? 500, 500, ¿sí o no? 2 veces. 2 por 500, ¿cuánto es? 1000. Más este 2, 7 por 500, ¿cuánto es? 1000. Más 1000, ¿cuánto es? Es 2000. ¿No? 2000. Menos 9T, 7. Es igual a 0. En el T8. Nodo T8. Acá. ¿A qué es igual? A 2 veces T7. 2 veces T7. ¿No es cierto? 2 veces T7 y 2 veces T6. Más 1500. A ver. No, estamos acá. Acá es 500, para arriba es 500, para acá es otro 500 y para acá es 500. ¿Cuánto es? 3 por 5 es 3 por 5 es 15, o sea, 1500. 1500. 1500. Menos 9T, 8. ¿Por qué es, señores? ¿Por qué es 9? 9. Porque acá hay 8, ¿no es cierto? Los interiores son 8. Por simetría 8 más 1, ¿cuánto es? 9. Por eso sale 9. 9 T8 es igual a 0. ¿No? Entonces ya tenemos formadas, ¿no? Mejor dicho, ya hemos realizado y hemos escrito, expresado los 9 nodos. Ahora, estos 9 nodos tenemos que escribir en forma matricial. Primeramente vamos a ordenar, ¿no? Ordenar una solución de la inversión de matrices y hay que acomodarlos, reacomodarlos. ¿Cómo sigue? Por ejemplo, de la ecuación 1 en 1. Acá es igual. Menos 4T1. Ahí está, menos 4T1. Menos 4T1 más T2 más, ¿no? Más T3. Son 8, ¿no es cierto? 8 nodos. El resto es ceros. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
¿Es igual a qué? Es igual a qué? Es igual a acá. Aquí. Este que está con signo positivo pasa al segundo miembro con signo negativo. Ahí está, menos 1000. En la segunda, igual hago todo, señores, igual. ¿No? Reacomodo, ¿no es cierto? Todos los términos y queda menos 500. A ver, vamos a ver. En 2, acá. Nodo 3, 500. Este que está positivo pasa negativo, ¿no? Aquí en nodo 5 también pasa que de positivo pasa negativo. Ahí está 500. Y en el siguiente nodo, ¿no? Ahora en nodo 2, tenemos T2, 2T5 menos T es igual a 0, ¿no? Igual, al otro también, ¿no? Es decir, señores, estamos ordenando de acuerdo a las, ¿cómo se llama? A las ecuaciones que hemos escrito, de acuerdo a los nodos, ¿no? De acuerdo a los nodos. Estamos escribiendo la matriz, ¿no? En total, ¿cuántos son? 2, 4, 5, 6, 7, 8. ¿No es cierto? Tiene 8 términos, ¿no? Y estos son los términos independientes. Entonces, yo puedo escribir, para poder determinar el perfil de temperaturas, yo puedo escribir la notación matricial, ¿no? Esta ecuación de la forma AT, ¿no? Es igual a C. A. Es decir, los coeficientes, todos los coeficientes estoy considerando. Fíjense, ¿no? Mira, ahí están. 4, 4, 4, ahí está. 9, 4, 9, 9. ¿No? Entonces, estoy escribiendo todos los coeficientes. C, ¿a qué es igual C? Es a los términos independientes acá, los términos. Escribo ahí. Una vez que yo ya formé mi matriz, ¿qué es lo que hago? Lo que hago es resolver, ¿no? Mediante la aplicación de inversión de matrices. Y como resultado de la inversión de matrices, ¿no es cierto? Yo lo puedo hacer mediante un programa. En este caso yo puedo aplicar el MATLAB para hallar por inversión de matrices y hallo ¿qué cosa? La distribución de temperaturas. Ahí está. Temperaturas, ahí está. T1, ¿cuánto es? Una vez que yo he entrado con los datos, la matriz, ¿no? He hecho la matriz, los coeficientes, ¿no? He formado la matriz, los términos independientes, ¿no? Y me toca resolverlos. T1 es 489 y va disminuyendo hasta T. ¿Cuánto es? T8. T8. ¿Cuánto es? T8. 329. ¿Y por qué está disminuyendo, señores? Porque reduce la temperatura. Va pasando el tiempo, va reduciendo la temperatura. Si nosotros vemos el gráfico, ¿no? Acá. ¿Qué cosa es? Aire, ¿no es cierto? Aire, claro. Va avanzando, va enfriando. Claro, está, ¿cómo se llama? Está circulando, nosotros está fluyendo en este sentido, ¿sí o no? Entonces, lógicamente va a disminuir, ¿qué cosa? Disminuir la temperatura. La temperatura. Por eso que está disminuyendo la temperatura hasta T8, ¿no es cierto? T8, 339, ¿sí? Entonces, de esa manera, ¿qué cosa? He obtenido, ¿qué cosa? El perfil de las temperaturas. Temperaturas. Pero, ¿haciendo uso de qué?
haciendo uso de y aplicando la inversión de matrices, Matriz, inversión. ¿no? Entonces, es importante, señores, es importante conocer el cálculo matricial para poder resolver, ¿no? Yo puedo resolver o puedo determinar el perfil de concentraciones. Puedo determinar. Puedo determinar el perfil de velocidad de la ecuación de movimiento. También lo puedo hacer, ¿no es cierto? Eso va a depender qué es lo que estoy buscando o qué es lo que voy a encontrar, ¿sí? Entonces, por último, la transferencia de calor de la columna del flujo de aire se calcula a partir de esta expresión, ¿no? Q es igual sobre L, ¿no? Entonces, señores, este es el flujo. Es el flujo de calor por unidad. A ver, por favor. Por unidad de longitud. Y llevando a, ¿cómo se llama? Teniendo en cuenta qué cosa. El coeficiente. Estamos escribiendo por acá, ¿ve? ¿No? Por el celular, aquí estoy escribiendo. Por el tamaño. No quiere que prendan el audífono Por favor, porque cuando apaguen eso de ahí. le cambia la pantalla. Por eso apaguen sus audífonos. Delta de x de t menos la diferencia, y tenemos expresados la transferencia de calor de la columna, ¿no?, al flujo de aire a partir de esta expresión. Acá reemplazamos, bueno, y obtenemos ¿qué cosa? El flujo de aire, ¿no? El flujo de aire. Entonces, lo que nos interesa, este es el perfil de la temperatura. De esa manera, ¿qué hice? ¿No? Simplemente aplicar, ¿qué cosa? Aplicar la técnica de diferencias. He aplicado la técnica de diferencias finitas por discretización, ¿no es cierto? ¿No? Discretización, y de tal manera que hallo, ¿qué cosa? En este caso he hallado el perfil de las temperaturas. Y así puedo solucionar muchos problemas, ¿no? Pero hay que tener en cuenta, ¿qué cosa? Hay que tener en cuenta si es un método, puede estar expresado en un método implícito o explícito de diferencias centradas o de Crank-Nicolson o mixto ponderado, en fin, ¿no? Pues hay varios, se clasifican en varios tipos, ¿no?, de estas diferencias finitas, ¿no? Entonces, de esa manera, ¿no?, concluyendo, de esa manera hemos obtenido, ¿qué cosa? En este caso, el perfil de las temperaturas. ¿Hay alguna pregunta? Bueno, voy a pasar lista, por favor. ¿Sí? A ver, Molina Valenzuela. Presente, ingeniero. Montes Mulato
Kleiner. Presente, ingeniero. Muñoz García Leandro Leonel. Presente, ingeniero. Buenas tardes. Buenas, ¿qué tal? Ochoa Espinosa. Presente, Ángel. ingeniero. Pachas Mendoza, Oscar Daniel. Presente, ingeniero. Ya. Padilla Romaní, Jonathan. Presente, ingeniero. Peña Enciso, Eliane Denise del Rosario. Presente, ingeniero. Peralta Córdoba, María Inés. Peralta. Presente, ingeniero. Ramos Ayauja Fabiola Elizabeth. Ramos. Nada, ni una asistencia. Ingeniero, Inge, los mensajes. los mensajes están. ¿Pero está o no está? Sí, está en los mensajes, puede chequear. Ya, Si no ya, tiene ya. problema con su micrófono. Ya. Ok. Ramos Suárez, Heidi. Presente, ingeniero. Ríos Ramírez. Presente, ingeniero. Cornejo Brenda Catherine. Presente, ingeniero. Sosa Gómez Yoshington. Sosa Presente, Gómez. presente, ingeniero. Tasaico Sarabia. Tasaico. Presente. Ya. Vargas Mayuiri Estela Zenobia. Presente, ingeniero. Ya. Buenas tardes. Buenas tardes. Vázquez Salazar Rudy. Presente, ingeniero. Vicerrel Chávez Madison. Presente, ingeniero. Vivanco Romaní Víctor. Buenas tardes. Presente. Buenas noches. Yancaré Ábalos y Dalí Rosario. Ingeniero, disculpe, mi compañera Yancar está retirada. ¿Cómo? La compañera Yancar Ábalos está retirada. Ah, ya no, o sea, ya no está, ¿no? Ya no lleva el curso. Ya no, está retirada. Ya, gracias, ¿eh? Ya, ingeniero. Ya. Ok. Bueno, entonces, hasta el próximo miércoles, ¿no es cierto? Ya terminó. Sí, ingeniero, sí. Hasta el próximo miércoles, entonces, bueno. Está tomando Bueno, les deseo Una consulta, ¿cómo se va a desarrollar la tarea? ¿Cómo vas a desarrollar? Ya está, ya he puesto la tarea, pues ¿cómo vas a desarrollar? ¿No lo has leído? ¿Cómo es eso? Tiene que leerlo, pues, y tiene que utilizar la configuración geométrica que he mostrado. ¿No? Al punto, creo es... Sí, está, 19 nomás. parece que es el 18. El punto 2, creo que es. Fíjate, 18. lee las condiciones del problema, léanlo bien, y si hay alguna duda, me Hay hacen dos llegar, grupos ¿sí? ahora. Por correo, por WhatsApp, por donde sea, ¿sí? Bueno, muchachos, hasta el próximo miércoles. Hasta luego, ingeniero.